Amados hermanas y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 según la versión viviente. Y dice así las Santas Escrituras. Escuche bien, toda la Escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es útil para enseñarnos, para prepararnos, para equiparnos, para afrontar los tiempos que estamos viviendo. Por eso quiero que presten mucha atención a este pasaje de la Biblia. En 1 Juan capítulo 5 del 16 al 21, que dice: si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado, escuche bien, hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Conocemos bien, el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar de Dios en el corazón. Hoy voy a ver un tema muy polémico que tiene que ver con este pecado de muerte. Se titula Cuidado con el pecado de muerte. Este pasaje es uno de los más polémicos en la Biblia, entre el círculo cristiano, y por eso debemos discernirlos con la ayuda del Espíritu Santo. Todos los estudiosos bíblicos difieren mucho en su manera de pensar a qué clase de pecado conduce a la muerte, y si esa muerte es física o es espiritual. Por eso, hoy Dios nos está extendiendo mayor conocimiento para cuidarnos y protegernos de todos los ataques del maligno. Recordemos que Jesús, lo que le dijo Jesús a los fariseos sobre el pecado, que hay un pecado que es imperdonable, en Mateo 12, del 31 al 32, que dice: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Dice que todo aquel que blasfema, que ofende, que insulta, que maldice al Espíritu Santo no será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso se le conoce como el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo resulta en una muerte espiritual. Y el libro de Hebreos describe lo que le sucede a los que se apartan de Cristo. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6, según la versión viviente, que dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Amén. Habiendo recibido la bendición, la paz, el gozo, la libertad que le da el Espíritu Santo, volvieron a retroceder. Por eso dice la Biblia que es imposible que se vuelvan a arrepentir. Dice que al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Es como crucificar otra vez a Jesús. Más adelante en Hebreos 10, del 26 al 27, según la versión lenguaje sencillo, dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio, escuchen bien, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Es decir, si ya a sabiendas lo vuelven a repetir, vuelven a caer, dice que ningún sacrificio podrá hacer que Dios los perdone.
No nos queda más remedio que esperar con miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con el fuego ardiente. Amados hermanos, qué terrible. Habiendo ya recibido la salvación, la libertad, recibido la paz de Dios, vuelven a caer en pecado y se ponen bajo la cobertura satánica, y para eso ya no habrá otro sacrificio. También el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos murieron, ¿no? Inclusive físicamente, por tomar la cena de manera indigna. En 1 Corintios 11, del 27 al 30, según la versión lenguaje sencillo, dice: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo indignamente, sin darle la debida importancia, su verdadero valor, peca en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está haciendo bien o está haciendo mal, si está actuando bien o está actuando mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa, sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, escúchenme, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. ¿Y qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo con respecto a la Santa Cena? Hay algunos cristianos que toman las cosas de Dios de manera muy superficial. No llegan a entender que sus acciones pueden acarrearle situaciones muy complicadas. Las cosas de Dios son santas, verdaderas, son sagradas, y debemos tomarla con mucha seriedad para que todo nos vaya bien. Hermanos, no es juego el asunto espiritual, y las cosas de Dios son fieles y verdaderas. Estamos viendo entonces, por un lado, cómo también en la Santa Cena hay muertos por no discernir dignamente el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor, ¿no? Ahora, vamos a ver un hecho que es terrible y que está escrito en la Biblia para enseñanza nuestra. ¿Se acuerdan de la fiesta de Pentecostés? Vino el derramamiento del Espíritu Santo, 3.000 se convirtieron, hablaron en lengua, fueron llenos del Espíritu Santo, se embriagaron del Espíritu Santo y comenzó un gran avivamiento en Israel. Y comenzó a actuar la gracia, ¿no? Y después de ese derramamiento del Espíritu Santo, y en medio de la gracia del Señor, va a ocurrir un hecho trágico que llenó de temor, de pánico a la iglesia naciente. ¿Qué ocurrió? Algo tremendo ocurrió. Y la Biblia nos menciona y lo podemos ver hoy día, y podemos escudriñar las Escrituras y discernir qué pasó a la luz de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira murieron instantáneamente cuando le mintieron al Espíritu Santo de manera deliberada. Veamos qué pasó en Hechos 5, del 1 al 11, según la versión viviente. Pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. ¿Qué había pasado? En este derramamiento del Espíritu Santo, todos querían apoyar la obra de Dios y comenzaron a dar generosamente a los apóstoles para iniciar la obra. Y esta pareja de esposos también quiso unirse a ello. Y dicen que ellos vendieron una propiedad. Pero, dice el versículo 2, llevó solo una parte, escuchen, una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Esto según la versión viviente. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Quiere decir que vendieron la propiedad y ellos habían ofrecido toda la propiedad, todo lo que se vendía, pero después acordaron, conspiraron para no darlo todo, se quedaron con una parte. Entonces, cuando llegó el esposo donde Pedro, él le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Hablando de una pareja de creyentes. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender la propiedad o no era tuya, fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para si querías regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Has mentido, has falseado, te has burlado.
En cuanto Ananías oyó esta palabra, cayó al suelo y murió. No hubo tiempo siquiera de pedir perdón. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. No podían creer que en medio del derramamiento del Espíritu Santo, en medio de la gracia de Dios, de la misericordia, del amor de Dios, una mentira fuera tan peligrosa y cayera muerto este hombre Ananías. Dice que después de unos muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Hermano mío, terrible cosa. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Llega después de 3 horas la esposa. Y Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor de esta manera? ¿Cómo pudieron ustedes conspirar? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargada a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Escuche bien, murió. Tal cual igual que su esposo murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Este es un pasaje muy duro, muy terrible. Pero también dice la Biblia que toda la Escritura ha sido escrita para enseñarnos, para entender, para comprender cómo opera el reino de Dios. Y cuán terrible es tratar de engañar a Dios. Hermanos, Dios es el dueño del oro y la plata, todo es de Él. No cambiaba en nada lo que dieran Ananías y Zafira. ¿Qué enojó a Dios? ¿Qué realmente enojó a Dios para que no le diera ni tiempo de arrepentirse? Hermanos, la mentira. Dios aborrece la mentira, porque hay un padre de la mentira que es Satanás. Y cuando un creyente lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, comienza a hablar mentiras, es que ya está bajo otra cobertura. Está bajo la cobertura del padre de la mentira, está bajo la cobertura de Satanás, y todo lo que diga y todo lo que haga no sirve para el reino de Dios, ni para sus propósitos, ni para sus planes. Es alta traición delante de Dios. A tal punto que, como vemos, la paga del pecado es muerte, y es una muerte instantánea. Ellos cayeron muertos por tratar de engañar a Dios. Y esta es, hermanos, una poderosa enseñanza para todos aquellos que piensan en su opinión personal que Dios no se fija en nuestras promesas, ¿no? Y en este caso, esta ofrenda que dieron esta pareja de esposos, deben tener muy presente lo que dicen las Santas Escrituras. Miren, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 4 al 7, según la versión viviente, dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Necio es una persona insensata, literalmente sin cerebro, ¿no? Cumple todas las promesas que le hagas a Dios. Si vas a prometer algo, más vale que lo cumplas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Me equivoqué. No, yo no pensé que era así. No digas eso. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Fíjate bien a quién te diriges, al Creador del cielo, la tierra, del mar y de todos los que en ellos habitan. No puedes burlarte de Dios. Dios toma muy en serio nuestras palabras y nuestras promesas. Y si te mueves por emociones
que hablas y después incumples, miren, las consecuencias pueden ser muy terribles, ¿no? Entonces, hermanos, vemos aquí, en este pasaje que hemos leído de Ananías y Zafira, que el pecado terrible fue mentirle a Dios y mentirle a su pueblo, ¿no? Ellos se movieron emocionalmente porque vieron la generosidad de otro creyente llamado Bernabé, que también ofreció su casa, ofreció propiedades y la dio generosamente, con alegría, ¿no? Ellos también, lo que sucedió con Ananías y Zafira, que ellos también quisieron recibir la alabanza, la admiración de todos los creyentes, ¿no? Pero en realidad dentro de su corazón no querían dar, no querían hacerlo, ¿no? Y por eso después que ofrecieron, acordaron entre ambos reservarse una parte de la venta para ellos y disimular, ¿no? Tratando de simular que ser generosos ante el pueblo de Dios, ¿no? Querían recibir los aplausos, la admiración de la gente. Pero hermanos, eso fue tremendo. Y este hecho se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen a la iglesia, impiden que el Espíritu Santo se mueva con eficacia. El apóstol Pedro le dijo: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino le has mentido a Dios. Puedes engañar a los mensajeros, pero a Dios no lo vas a engañar. Y el juicio fue inmediato. No hubo, hermano, tiempo para arrepentimiento. Y así de grave fue este hecho. Bendito sea el Señor. Es importante que meditemos en esto porque viene un avivamiento. Dios va a bendecir a su iglesia. Pero ¿con qué clase de corazón vamos a recibir la presencia del Espíritu Santo? Y es necesario entender esto. Todo cristiano, todo, la Biblia dice que no hay quien cometa pecados. Pero, hermano, fiel es Dios, que si nos arrepentimos, Dios nos perdona, dice la Biblia. Y seguimos sirviéndole al Señor. Dios nos libertó de la esclavitud de Satanás y nos mantiene protegidos de las continuas ataques, de las saetas del diablo, ¿no? Puede ser, hermano, que nosotros tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo todo el tiempo está mandando dardos de fuego. Bendito sea el Señor. Pero recuerden, los cristianos tienen cómo defenderse porque Dios está con nosotros. Pero el resto del mundo, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, no tienen libertad, hermano, no conocen a Dios y menos le van a obedecer, ¿no? Y entonces son prácticamente influenciados y movidos por Satanás. A menos que ellos busquen a Dios de todo corazón y se conviertan. De lo contrario, serán como títeres en las manos de Satanás. Ahora, debe tener en cuenta y muy presente esto: no hay un lugar intermedio. O eres de Dios y le obedeces, o vives bajo el dominio de Satanás. O estás con Dios o no estás con Él. Y eres fiel y hermanos, y obediente al Señor, o simplemente eres una marioneta de Satanás. Cuando una persona es inestable, una persona está sí y después no, quiero escuchar un mensaje, después no lo quiere, quieres orar, después no lo haces, cuando estás coqueteando con el pecado, ya quiero que sepas que estás entrando peligrosamente bajo la cobertura satánica. Y el diablo, acuérdate, viene a robar, matar y destruir. Y eso es lo que pasó con la vida de Ananías y Zafira. Fueron relajados, no tuvieron temor de Dios, pensaron que podían también engañar, y vinieron con las cosas del mundo, ¿no? Pensando que no va a pasar nada. Hermanos, triste fue su final, muy triste. Bendito sea el Señor. Todo aquel que miente, escuche bien, todo aquel que miente está bajo la influencia del diablo, bajo la influencia de Satanás, quien es el padre de la mentira. Cada vez que tú mientes, no estás honrando a Dios, porque y estás entristeciendo al Espíritu Santo, que si tú has recibido a Cristo, mora en ti, y lo estás apagando, lo estás entristeciendo. Y entienda esto: un día esa gloria, ese poder que está adentro, hermanos, el Espíritu Santo dice que se va de nosotros. No lo apagues, no apagues tu lámpara, como está escrito, antes que la lámpara se apague. No permitas eso, porque entonces estarás bajo el total dominio de Satanás. Y esto es ¿por qué? Porque no debemos equivocarnos. A pesar de que la Biblia dice Dios es amor,
También Dios es un Dios santo y justo y no puede ser burlado. En Gálatas 6, del 6 al 10, según la versión de Biblia Día, dice: los que estudian la palabra deben ayudar económicamente a sus maestros. No se engañen ustedes. Nadie puede desobedecer a Dios y quedar impune. El hombre siempre recogerá lo que siembre. Todo lo que sembrares, eso cosecharás. Si siembra para satisfacer los apetitos de la naturaleza humana, estará plantando la semilla del mal y sin duda, como fruto, recogerá corrupción y muerte. Pero si planta lo que agrada al Espíritu, cosechará vida eterna, lo que el Espíritu Santo le da. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, cosecharemos muchas bendiciones. Hagamos el bien cada vez que podamos, especialmente con nuestros hermanos cristianos. Tengamos cuidado con el pecado de muerte. Hoy has recibido esta enseñanza porque Dios ha puesto en nosotros enseñar todo el consejo de Dios para estar preparados para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos. Hoy es una buena oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que toque nuestras vidas, que derrame su unción en nosotros, que rompa todo yugo y toda atadura. Y que, hermanos, vivamos en fidelidad y obediencia al Señor. Te invito a hacer una oración conmigo que me estás viendo en esta mañana, en este día. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy oí tu voz y no fui rebelde a tu llamado. Bendito sea tu nombre por siempre. Soy una carta abierta delante de ti, Señor. Examina mi corazón y quita de mí toda iniquidad, toda maldad, toda raíz de amargura, toda codicia, toda avaricia, Señor, toda mentira. Límpiame, Señor. Aplica tu sangre, bendito Cordero de Dios. Reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Te pido perdón por todas aquellas cosas que te han ofendido, Santo Espíritu. Creo que Jesucristo vino a este mundo y predicó la verdad, y por esa verdad fue crucificado en una cruz, y por medio de su sangre mis pecados han sido borrados. Hoy confieso con todo mi ser que Jesucristo es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, que mi nombre, por la gracia de Dios, ha sido escrito en el libro de la vida. Que ahora empiezo a vivir una nueva etapa, no más solo, sino contigo, Dios. Tu gracia me acompañe y termine la carrera en victoria, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Hermanos, sabemos que el enemigo trata de destruirnos, y así que tengamos cuidado. ¿Y cómo podemos tener cuidado? Viviendo en el temor de Dios. Quiero terminar con lo que dice este pasaje de 2 Corintios capítulo 9, del 7 al 8, según la versión viviente. Escuche bien. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Hermanos, solamente hay alegría cuando sabes que Dios es tu proveedor. Cuando una persona, así como Ananías y Zafira, no quieren dar es porque no les nace dar, y por eso les fue mal. Cuando lo hacemos con alegría, con gozo, dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hermanos, esa es la economía del reino de Dios. Una vez más, te invito a que le des like a este mensaje, tanto en la plataforma de Facebook como YouTube, que lo comentes, que los compartas con aquellos que no conocen al Señor, y como dice la Escritura, apoya nuestro ministerio con gozo, con alegría, para que se siga anunciando esta verdad a todas las naciones. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Bendiciones.